Hola gurises, bienvenidos a un nuevo video en el que voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras están mirando videos en YouTube. Y se preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un texto literario y un texto no literario? Así que comencemos por el principio. Un texto literario es una obra artística original y subjetiva que hace uso de recursos retóricos, posee una función poética y carece de una finalidad práctica. Este tipo de texto no tiene una audiencia definida y es de carácter connotativo, ambiguo y polisémico, por lo que su interpretación tiende a ser abierta. Un texto no literario es aquel texto que posee una función referencial, tiene una finalidad específica, se dirige a un público determinado y es de carácter objetivo. Este tipo de texto evita la ambigüedad y el uso de recursos retóricos, conectando a la audiencia con una realidad externa al texto en sí. Comencemos por destacar lo que sería un texto literario. Es aquella obra original, generalmente escrita, que hace uso de elementos retóricos que provocan en el lector una reacción. Posee una función poética o estética y carece de finalidad práctica. Tiene un carácter ambiguo y es polisémico, es decir, que posee más de un significado, por lo que puede ser interpretado de muchas formas. Se vale de recursos retóricos para expresar la subjetividad del autor y obtener la participación del lector. Es autorreferencial, lo que significa que es una obra completa en sí misma. Este tipo de texto se caracteriza por ser una creación original, aun si está inspirado en hechos de personas reales, o describe una realidad física y verificable. Cada obra pretende ser una creación única. En el caso del narrador de la historia, este es la voz que cuenta los acontecimientos. En la mayoría de casos se encuentra separado del autor, aun si puede representar su punto de vista. El lenguaje que utiliza es primordialmente connotativo, es decir, que las palabras tienen un significado personal, tanto para el autor como para el lector, normalmente cargado de emoción y subjetividad. Además, no se limita al tiempo y espacio particular de su creación. Como obra artística, el texto literario tiene una capacidad de ser longevo y leído por una gran variedad de públicos de muchos lugares y épocas. Por lo tanto, entre las características que podemos destacar del texto literario, tenemos que decir que el texto literario es ambiguo, es polisémico, no posee una finalidad pragmática o un objetivo específico, no va dirigido a una audiencia específica, pero su función es estética y poética. Hace uso de recursos retóricos y estilísticos para cumplir su función estética, onomatopeyas, hipérboles, metáforas. Además, es común que el lenguaje presente no sea utilizado en la vida cotidiana. Presenta un mundo ficticio y autorreferencial, lleno de detalles, posee un carácter connotativo y es una creación original. Pasando a lo que sería la función del texto literario, su principal función es poética y estética, por lo que se utilizan figuras retóricas para provocar en el receptor algún sentimiento o reacción. Es decir, el texto literario no posee una función referencial, como es el caso del texto no literario. El mundo creado dentro del texto es todo en sí mismo. De esta forma, este tipo de texto no está subordinado a la función informativa, aun si comunica algo sobre la realidad exterior. Ahora bien, ¿cómo es la relación entre el emisor y el receptor en el texto literario? La relación entre el autor y el lector es diferida, es decir, el lector no es capaz de responder al autor directamente. Por ejemplo, durante el proceso de creación del texto, el autor se encuentra distanciado de la audiencia. No es posible dar respuesta al mensaje que se transmite a través del texto sin modificarlo. El lector no está definido, ya que no es una persona concreta. El texto no se encuentra abierto a ser leído por una audiencia que puede ir más allá de aquella a la que el autor originalmente pretendía dirigir. Esto implica que su audiencia no sea fácilmente cuantificable o identificable. Sin embargo, el lector participa de un acto comunicativo aceptando la subjetividad del texto y la carencia de referencialidad del mismo. Ahora pasemos a hablar del carácter ficcional del texto literario, ya que es una ficción, por lo que no pretende ser una representación real de los hechos. Sin embargo, diferentes tipos de textos pueden ser interpretados como textos literarios, aun si no fueran escritos con esa intención. En todo caso, tanto autor como lector son conscientes de la naturaleza ficticia del texto literario, que tiene la intención de ser un mundo completo en sí mismo.
Es decir, lo que el texto ofrece no es más que una creación subjetiva del autor, no es un recuento de hechos del mundo real. También tenemos que destacar la ausencia de la finalidad en el texto literario, ya que no posee una finalidad específica. Puede existir una intención detrás de la producción del texto, por ejemplo, moral o educativa, pero no es una de sus características definitorias. Por último, podemos destacar los géneros del texto literario. Pueden clasificarse según la forma que tomen, la función que el autor desee que tengan, el contenido simbólico y semántico, entre otras particularidades que los diferencian entre sí. Generalmente se consideran tres grandes géneros literarios: el lírico, el narrativo y el dramático. Estos textos tienen primordialmente una función estética y poética. Sin embargo, hacen uso de otras funciones por la forma y contenido que presentan. Ahora pasemos a describir lo que es un texto no literario, que es aquel que tiene una función referencial o informativa, una finalidad específica, posee un carácter objetivo y hace uso de un lenguaje denotativo. Este tipo de textos no hace uso de recursos retóricos, está al servicio de una finalidad determinada y pensado para públicos específicos. La información que comunican es externa al texto en sí. Ahora pasemos a hablar un poco de las características del texto no literario. Tiene una función referencial o informativa, su contenido no es ficcional, dependen de un contexto, son escritos buscando la objetividad, tienen una audiencia específica, tienen una finalidad particular y el mensaje tiene prioridad sobre cualquier sentido poético. El lenguaje utilizado es denotativo, lo que los hace poco ambiguos. Hablando de la función del texto no literario, tenemos que destacar que es referencial, por lo que en esta clase de textos el mensaje se refiere a algo externo. El emisor intenta cumplir un fin con su producción, mientras que el receptor desea obtener información o conocimiento sobre algo específico. De la misma forma, la transmisión del mensaje es uno de sus objetivos más importantes. Lo que comunica puede ser un hecho, un proceso, normas, descripción de un objeto o persona, entre otros. Por ejemplo, un manual de mecánica automotriz se refiere al proceso de reparar automóviles. Esto implica que el texto no literario debe ser objetivo, por lo que se espera que no sea ambiguo y que carezca de densidad polisémica del texto literario. Es decir, es un texto denotativo. Lo escrito se referencia a la realidad. Lo escrito se refiere a la realidad. Lo que se encuentra escrito en este generalmente no deja espacio a la libre interpretación. Sin embargo, quien produce un texto no literario puede utilizar elementos propios de los textos literarios para comunicar un mensaje o transmitir información. Por ejemplo, al describir o narrar un suceso noticioso en un periódico, se pueden emplear recursos retóricos. En este caso, el lector puede encontrar cierto carácter literario que le lleve a sentir empatía o a reaccionar de forma adversa a aquello que se comunica. Ahora pasemos a hablar de la relación entre el emisor y el receptor en el texto no literario. Dependiendo del tipo de texto y el fin del mismo, la relación entre el emisor y el receptor varía. La audiencia está definida desde el momento en el que va a ser producido. En textos académicos o científicos, por ejemplo, quien produce el texto es una persona con algún nivel de especialización en un área de conocimiento. Del receptor o la audiencia de este tipo de textos se espera que pueda ser capaz de comprender los tecnicismos del mismo, con el fin de reducir cualquier ambigüedad. En otros casos, si es un texto expositivo, el autor puede tener como objetivo informar al receptor sobre algún tema o suceso. En el caso de los textos normativos, quien los emite pretende que la audiencia no solo se informe sobre un asunto particular, sino que actúe de una forma determinada. Ahora pasemos a destacar cuál es la finalidad del texto no literario, el cual puede variar según la información a la que se refieran y la naturaleza del texto. Puede tratarse de textos que tienen como fin transmitir conocimiento sobre un tema científico, educar o comunicar normas y reglas. El fin también es dictado por el público al cual estos textos se dirigen. Si es un texto publicitario, generalmente se delimita su ausencia ideal primero y luego se elabora el texto. De la misma forma, si se trata de un texto académico, el contenido técnico de su vocabulario ya considera cuál es su público ideal. Ahora tenemos que destacar los tipos de textos no literarios, los cuales se pueden clasificar según su finalidad. Estos pueden tener como objetivo divulgar información, explicar un asunto, comunicar resultados de una investigación o dar a conocer la forma de actuar de una persona. Aun cuando estos textos comparten la función del lenguaje referencial, es posible que tengan otra función de acuerdo a sus fines específicos. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, que se suscriban al canal
Y como ya saben, hasta otro dato de color.